Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega del canal Analítica de Logística y Distribución. En esta ocasión vamos a continuar con la descripción o con la presentación de los KPIs, de los Key Performance Indicators, de los indicadores clave de desempeño que vamos a utilizar para evaluar nuestro canal o para evaluar, en este caso, nuestro sistema de aprovisionamiento a la plataforma. Y estamos, les recuerdo, dentro del caso de Lácteos del Sur. Y pues en esta serie de casos, pues ustedes pueden empezar a verla simplemente pinchando en el enlace que les dejo en la parte superior de la pantalla. Bien, en concreto en esta ocasión nos vamos a centrar en este KPI que tenemos aquí y en su KPI asociado, que se refiere a la duración promedio del inventario diario. Es decir, del inventario que tenemos en cada uno de los días o al principio de cada uno de los días, para cuántos días de demanda nos da. Esto pues es un elemento importante, ya que nos está delimitando un poco las posibilidades que tenemos, por un lado, de generar roturas de stocks en caso de que la duración promedio sea muy baja, o en otros casos generar importantes costes por depreciación de mercancía en el caso de que esta duración sea más alta. ¿Cómo elaboramos o cómo creamos este KPI? Pues para ello simplemente lo que vamos a hacer es analizar efectivamente de esta cifra que tenemos al principio de cada día, el stock inicial y las recepciones al principio de cada día, para cuántos días de demanda nos permite cubrir. Esto lo podemos empezar a analizar desde un punto de vista un poquito gráfico, para ver un poco a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si nos ponemos en martes, en este día, vemos que el martes tenemos al principio del día, tenemos un stock inicial y unas recepciones. Si esto lo traemos a una gráfica o lo representamos gráficamente, pues tendríamos que al principio del primer día tenemos 1035 más 2160, podemos decir, un stock inicial más recepciones igual a 3395. 3195. Ese sería el stock con el que tenemos al principio del día. Bueno, ¿para cuántos días de demanda nos permitirá o podremos cubrir con ese stock? Bueno, pues si vemos el primer día, la demanda efectiva es de 1091. Por lo tanto, vemos aquí que si la demanda efectiva el primer día es 1091, pues de hecho al final del primer día o al principio del siguiente día, pues lo que tenemos es un stock que ha bajado hasta las 3195 menos 1091, pues ha bajado a 3195 menos 1091 hasta 2104 unidades. Por tanto, tendríamos aquí 2104. El siguiente día la demanda es de 1151. Por lo tanto, el siguiente día tendríamos una demanda de 1151 y una vez transcurrido el segundo día, pues lo que tendremos será un stock que baja de 2104 a 1151, 953. Por tanto, el siguiente día tendremos 953. El siguiente día la demanda efectiva fue de 521. Por tanto, podríamos ponerlo un poquito por aquí, 521. Y el stock que quedaba en el tercer día era de 953 menos 521, 432. Y el cuarto día, o al siguiente día, la demanda fue de 250. Hacemos exactamente igual,
lo ponemos aquí, 250, y la demanda que nos quedaba, o mejor dicho, el stock que nos quedaba al principio del siguiente día era de 432 menos 250, 182. Y el siguiente día la demanda fue de 774. 774, que más o menos vendría por aquí. Y por tanto, con ese stock que nos quedaba, con esos 182 que nos quedaban aquí, pues nos permitía cubrir un porcentaje de la demanda de ese día. ¿Qué porcentaje? 182 entre 774, el 23,51%. 0,23 o 0,24 si redondeamos a dos decimales. 0,24. Por lo tanto, tenemos que con este stock que había al principio hemos cubierto la demanda de un día, de 2 días, de 3 días, de 4 días y el 24% de la siguiente. Por tanto, podemos decir que la duración del inventario es de 4,24. Si se dan cuenta, pues ese es el cálculo que tenemos aquí, 4,24, y que bueno, pues se corresponde con el hecho de que el día 1 lo hemos cubierto completamente con el stock que teníamos, el día 2, el día 3 y el día 4 también, y para la demanda del día 5 pues hemos cubierto solamente el 24% con el stock que nos quedaba inicialmente. Bueno, pues esa es un poco la descripción gráfica de cómo calculamos efectivamente la duración. Y ahora, ¿cómo trasladamos esto a Excel? Bueno, pues para ello nos apoyamos en estas celdas que tenemos aquí, que luego las vamos a ocultar para que no aparezcan en la Excel, pero bueno, en estas celdas lo que nos va a permitir, si se dan cuenta, es sumando lo que aparece en cada una de estas filas, 1 más 1 más 1 más 1 más 0,24, 4,24. Aquí 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 0,11, 6,11. Entonces, ¿cómo generamos estas filas? Bueno, pues lo vamos a hacer simplemente pues viendo un poco cómo se hace o generando, digamos, esta serie de fórmulas. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bien, pongámonos aquí en el 611 este, aunque bueno, quizá luego cuando hagamos alguna modificación en la hoja estos números cambiarán. Pero bien, para que simplemente se hagan una idea. El primer día, bueno, el día 1. El día 1, si cubrimos con el stock que tenemos toda la demanda, nos saldrá un 1. Si no llegamos a cubrir toda la demanda, nos saldrá un número decimal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el día 1, tenemos que si F14 más G14, es decir, si lo que tenemos al principio del día, que es el stock inicial más las recepciones, es igual a 0, esto podría ocurrir, por ejemplo, si hubiera habido una rotura de stock y no hubiéramos recibido producto, o por cualquier situación, la que ustedes quieran, pues lógicamente aquí lo que tenemos es un 0. Por lo tanto, aquí lo que tenemos, mejor dicho, es un 0. Por lo tanto, si estamos en una situación en la que no tenemos stock, directamente en ese día, con el stock que tenemos, no da para cubrir absolutamente nada de la demanda de ese día. Así que eso por una parte. Ahora bien, si es distinto de 0, que será lo normal, pues tenemos otra situación, y es que podríamos tener suficiente para cubrir toda la demanda, en cuyo caso pondríamos un 1, o no tener suficiente para cubrir toda la demanda, en cuyo caso pondríamos la fracción correspondiente o el porcentaje correspondiente que tenemos para cubrir dicha demanda. Y eso lo ponemos aquí. Vemos, si F14 más G14, si lo que tenemos es superior a la demanda del día, pues ponemos un 1. Superior o igual a la demanda del día, pues ponemos un 1. En caso de que sea inferior, ponemos la proporción, ponemos el porcentaje que nos da para cubrir de esa demanda, F14 más G14 dividido por D14. Y eso sería como resolvemos, digamos, la situación. Ya se nos ha modificado esto, los cálculos, pero en cualquier caso seguimos en la misma fila. Ya se nos ha modificado, lo que tenemos aquí es un 1. A ver, aquí tenemos un 1,
porque efectivamente la suma de 949 más 2160 es superior a la demanda efectiva de ese día, que es 1260. Y ese es el motivo por el que en AK13 pues tenemos un 1. Bueno, ¿qué pasa con el siguiente, el día 2? Bueno, pues el día 2 tenemos una lógica parecida, lo único que ocurre es que incorporar más información. ¿Qué lógica tenemos? Bueno, pues ahora la lógica que tenemos es, oiga, si lo que tenemos al principio del día, jueves, F13 más G14 menos, perdón, F13 más G13 menos la demanda de ese día es igual a 0, pues entonces lo que tenemos aquí ya es un 0. Ahora bien, si en el día anterior cubrimos la demanda, es decir, si en el día 1 se cubrió la demanda completamente, esto sería igual a 1, pues entonces tenemos todo este cálculo que hay aquí. Pero si no se llegó a cubrir ya completamente en el día anterior la demanda, pues ya aquí lo que corresponde es un 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el cálculo que tenemos aquí? Bueno, este cálculo es en el caso de que anteriormente hubiéramos cubierto completamente la demanda y todavía, por tanto, quedará stock inicial. Más recepciones, es stock inicial más recepciones en este caso del jueves. Bueno, pues lo que hacemos es, vemos ese stock que teníamos al principio, le quitamos la demanda de ese día, del jueves, y comparamos eso con D14, con la demanda del día 14. Si lo que tenemos aquí a la izquierda de esta comparación es mayor que D14, que la demanda del día siguiente, del día 2, pues entonces volvemos a poner un 1. Y si no es mayor, pues entonces ponemos la fracción, lo que salga. Entonces, podría ser mayor o igual, pero da igual, porque si es igual, pues aquí no va a salir también un 1, con lo cual pues volvería a aparecer el 1 ahí. Bien, pues ese sería el razonamiento para el día 2. Y seguimos exactamente el mismo razonamiento para el resto de días. Lo único que vamos haciendo es incorporando la demanda de cada día sucesivamente. Por lo tanto, por ejemplo, pues fíjense aquí en el día 3 lo que está ocurriendo. Es decir, de nuevo estamos comparando, estamos poniendo, añadiendo D14, donde ponía antes D13, añadimos D14. Vemos si a L13, es decir, si el numerito este era 1 o 0 en el día anterior, si en el día anterior se cubría o no se cubría. Si se cubría completamente, pues entonces añadimos D14 aquí, restando, y lo comparamos con D15. Si sale mayor es un 1 y si no, pues una fracción. Y así sucesivamente, es decir, el razonamiento es el mismo y siempre para cada uno de los días que tenemos aquí. Y simplemente aquí lo que hacemos ya es calcular esta columna, duración del inventario, simplemente sumando todas estas datos que hay en cada una de estas celdas. He llegado hasta 9 días, básicamente porque, si se dan cuenta, realmente ni siquiera vamos a tener poblado el 8, el 8 o el 9. O sea, bueno, pues esa es un poco la idea de este algoritmo, duración del inventario. Y a partir de aquí, pues añadimos dos elementos o dos celdas más a nuestros KPIs, a nuestro sumario de KPIs. Añadimos la duración promedio del inventario como el promedio de lo que aparece en esta columna, promedio de lo que aparece en la columna AC, y añadimos también el número de ocasiones con el DPI, con la duración promedio del inventario mayor o igual que 4, que era un elemento, recuerden, importante a la hora de determinar el coste por depreciación de mercancía, y simplemente lo que hacemos es contando. Utilizamos la función de Excel contar si. Entonces contamos si en ese rango el dato es mayor que B25, que es el número de días que tenemos aquí, que marca un poco el límite de esa depreciación de mercancía. Muy bien, pues ese sería un poco el cálculo.
Pues lo dejaríamos aquí por ahora. En próximos vídeos seguiremos presentando el resto de KPIs. Saludos cordiales.